con Fernanda, viendo cuestiones tales como las propiedades termodinámicas del agua, las fases del agua, cómo se buscan esas propiedades en las tablas, todo lo que es la campana de vapor y lo que es líquido sobreenfriado, vapor húmedo, vapor saturado, líquido saturado, vapor sobrecalentado. Si les resulta medio extraño lo que digo, avísenme, porque a lo mejor estoy suponiendo mal las cosas. Y después vieron todo lo referente a un tema muy importante en alimentos, que es la humedad del aire, ¿no es cierto? Fernanda les explicó cómo el aire contiene H2O en forma de vapor, que no se ve, son moléculas de H2O que están como gas junto con el oxígeno y el nitrógeno en el aire. Y que, bueno, en determinadas circunstancias, cuando hay mucha humedad, cuando se produce la saturación, ese vapor puede llegar a condensar y ahí sí se ve como gotitas, como la niebla que vimos en los primeros días de esta semana. Es humedad del aire que condensa y entonces se vuelve líquida, son gotitas y se ve, se puede ver, porque es un líquido, ya no es un gas. Bueno, ahora vamos a volver un poco a la línea un poco más dura, un poco más aburrida tal vez, rigurosa, que es la termodinámica de las leyes termodinámicas y demás. Y nos había quedado una cuestión muy importante de la primera ley, que es cómo se aplica la primera ley de la termodinámica, esto es decir, la conservación de la energía, a los sistemas abiertos. Habíamos visto ya, hicimos ejercicios en la clase de problemas, con sistemas cerrados. La primera ley en ese caso es delta U igual a Q menos W. Entonces ustedes aprendieron a calcular especialmente el trabajo W, trabajo de expansión, con esos sistemas de cilindro y pistón, y cómo, digamos, en un proceso termodinámico tenemos estas tres variables, delta U, Q y W, conociendo dos de ellas, podemos averiguar la tercera basándonos justamente en la primera ley. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a los sistemas abiertos. Yo voy a intentar compartir la pantalla, pero antes les voy a comentar que tienen en el campus dos archivos que corresponden a este tema. Uno es directamente una serie de fotos que hice yo la semana pasada del capítulo 4 del libro Moran y Shapiro. Digamos, traté de hacerlas con la mejor calidad posible, tal vez a lo mejor encuentren alguna dificultad para leerla. Yo no sé si será posible, sobre todo en estos días que hay un poco más de facilitación para buscar material, que ustedes se bajen el libro Moran y Shapiro, sería una gran cosa, y lo miren directamente de ahí. Pero bueno, en caso de que no puedan bajar el libro Moran y Shapiro, ahí tienen las partes pertinentes del capítulo 4 que sirven como base, digamos, como lectura complementaria para lo que vamos a ver en esta clase. Y hoy acabo... Sí, te escucho. Que se consigue entero el Moran y Shapiro en internet. Yo lo tengo bajado. Ah, buenísimo. Me Entonces, fijo y después lo paso.
Bueno, yo diría que yo no sé si vía campus podés tener acceso vos mismo, pero si no, mandás un mail con el link a alguno de nosotros y nosotros lo, lo ponemos como información en el campus. Bueno, listo, Para, bueno, ¿quién sos? listo. Rodrigo. Ahora, sí, Perfecto, Rodrigo. Rodrigo, ahora lo mando, ya que tengo la compu a mano, ahora lo mando. Bueno, sí, conviene para este tema y para todos los otros temas de la primera parte, hasta el primer parcial. Sería una gran cosa que lo puedan bajar todos. Bueno, y ahí, aparte de eso, hoy, en realidad yo no estaba seguro de que pudiera tener tiempo de preparar una presentación de PowerPoint sobre primera ley en sistemas abiertos. Hice hoy una gran parte de ese trabajo, que es la parte teórica fundamental. Faltarían tal vez algunos ejemplos que eso sí pueden tomar del libro Moran y Shapiro o, o tal vez verlos en la clase de problemas o tal vez si al cabo de, si sobra, queda tiempo todavía en esta clase, los podemos ir comentando. Eh, bueno, pero esta presentación entonces es muy reciente. Les sugiero que cuando puedan la bajen y la miren. Y yo ahora la voy a ir, justamente es el material que voy a ir recorriendo. Así que, eh, a ver el chat. Ah, perfecto. Bueno, comparto entonces la presentación. Bueno, ¿pueden ver bien? ¿Arrancamos? Sí, se Sí, ve. sí, sí. Está en la pantalla. Perfecto. Bueno, adelante entonces. A ver si lo puedo. Bueno, como les decía, dejamos un poco los sistemas cerrados y vamos a incursionar en lo que son los sistemas abiertos. Un sistema abierto, entonces, no está completamente rodeado de paredes impermeables, o a lo sumo podría ser también que tenga paredes permeables, ¿no es cierto? Nosotros, por lo general, vamos a tratar con sistemas abiertos que tienen aberturas, justamente, valga la redundancia, por donde entra y sale, puede entrar y salir la materia. Entonces ahí hay una parte del sistema abierto que trazamos una línea, un plano imaginario y decimos, bueno, hasta acá llega mi sistema, porque no hay una pared física, hay una pared virtual que la definimos nosotros. Y hablamos entonces, en definitiva, de un volumen de control que es un conjunto de paredes virtuales que envuelven, digamos, a un conjunto de elementos que queremos estudiar y que constituyen el sistema. Hablamos entonces, se dice, de un volumen de control al referirnos al sistema. Todo lo que esté dentro del volumen de control será parte del sistema. Y a continuación, para que esto no quede tan en el aire, decimos que en la práctica el volumen de control contiene, por ejemplo, distintos equipos de planta. Vamos a, para que ustedes tengan una idea de para qué sirve un volumen de control. Bueno, pueden englobar equipos de planta, equipos de una planta industrial. Que los equipos suelen estar unidos por cañerías y además hay cañerías que atraviesan los límites del volumen de control y siguen a conectar otros equipos que por el momento no nos van a interesar. Del volumen de control encerramos a los equipos de interés o parte de los equipos de interés inclusive. Bueno, una cuestión novedosa, digamos, es que además de haber cañerías que atraviesan los límites del volumen de control, también puede haber ejes que atraviesan el volumen de control.
Y estos ejes, al rotar, causan intercambio de trabajo con el entorno. En una planta industrial, ¿cuáles son los ejes? ¿Dónde están los ejes? Bueno, un elemento fundamental de toda planta es una bomba. Una bomba es un dispositivo que sirve para impulsar líquidos. Nosotros vamos a hacer circular líquidos a lo largo de la planta usando bombas, ¿no es cierto? Las bombas más comunes que se utilizan son las bombas centrífugas. Y tal vez, digamos, si ustedes viven en un edificio, bueno, ahí hay una bomba que es la que impulsa el agua que llega de la red de AISA, digamos, hasta el tanque que está en la terraza del edificio. Bueno, eso es una bomba, ¿no es cierto? Y esa bomba se compone de dos partes, digamos, la bomba propiamente dicha, que son como paletas envueltas en una carcasa, y un motor que es el que mueve a la bomba. El motor está unido a la bomba por un eje, digamos, que atraviesa esa carcasa de la bomba que envuelve a los álabes. Bueno, entonces hay ejes que pueden atravesar el volumen de control y que esos ejes sirven para intercambiar un cierto tipo de trabajo que lo vamos a llamar más adelante trabajo de eje. ¿Alguna pregunta hasta acá? Escucho No. No. Bueno, gracias por la respuesta. A veces parece que no le estoy hablando a nadie. Bueno, entonces antes de meternos en el tema de la clase, como para que ustedes tengan una idea más concreta de para qué sirve esto, vamos a ver, digamos, en la industria en general y en particular en la industria alimenticia, qué tipos de procesos puede haber, ¿no es cierto? Para producir un alimento tenemos la opción de elegir dos tipos de procesos, el proceso batch y el proceso continuo. El proceso batch consiste esencialmente en tomar materias primas, echarlas en un tacho y procesarlas. Qué sé yo, calentar a cierta temperatura, mezclar, dejar un tiempo a temperatura, enfriar, agregar aditivos, separar cosas, agregar otros, realizar otro proceso, etcétera, etcétera, pero siempre en el mismo equipo. Eso entonces es un proceso que llamamos batch o discontinuo. Y vemos, por ejemplo, que, bueno, como decía antes, la materia prima se carga, se procesa y se descarga. El equipo se limpia y queda listo para fabricar tal vez otro producto. Las magnitudes que se manejan en un proceso batch son los kilogramos de carga y el tiempo de procesamiento. Los niveles de producción suelen ser moderados y se caracteriza este proceso, yendo a lo más académico, por ser un estado transitorio, en el cual las propiedades del sistema varían en función del tiempo. O sea, nosotros en el mismo equipo cargamos, calentamos, enfriamos, descargamos, siempre hay cambios en el tiempo en un mismo lugar. Vamos a ver qué es un proceso continuo entonces. La producción continua implica que en una planta hay una planta que se destina a la fabricación de un solo producto. Entonces, continuamente ingresa materia prima por una cierta entrada y por otra parte de la planta sale el producto terminado, digamos, ¿no? Por ejemplo, leche proveniente del tambo ingresa,
y a la salida salen, qué sé yo, queso, manteca, yogur, crema, etc. Leche acondicionada, pasteurizada, descremada. Bueno, como el procesamiento de leche generalmente en gran escala, se puede utilizar una planta de proceso continuo. En lugar de manejar carga y tiempo, vamos a manejar directamente caudales. Vamos a procesar tantos kilogramos, por ejemplo, de leche por segundo. Y a ver el cursor. Y bueno, como les dije, la producción continua está asociada a una cierta escala de producción. Y hay una característica muy particular de la producción continua que en un caso ideal, digamos, se va a verificar lo que se llama estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? Que las propiedades del sistema en un punto dado de la planta idealmente no dependen del tiempo. Por ejemplo, yo me paro a la entrada del intercambiador de calor o a la salida del intercambiador de calor donde se produjo la pasteurización. Bueno, vamos a tener leche que sale a una temperatura definida y siempre la temperatura va a ser idealmente la misma, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Está todo quieto, no pasa nada? No, la leche está fluyendo continuamente. El fluido del proceso continuamente fluye, pero siempre en ese punto, la salida del intercambiador de pasteurización, está la leche a una temperatura idealmente constante. Y así en cualquier otro punto de la planta. Entonces, si, como les digo muchas veces yo, si tomamos sucesivas fotos de un punto de la planta a lo largo del tiempo, no vamos a notar ningún cambio. No hay una dependencia con el tiempo de las variables en un punto dado. Eso es lo que se conoce como estado estacionario. Un ejemplo, digamos, de estado estacionario, que yo siempre suelo darles, es el motor de un auto. Cuando salimos, digamos, a la Panamericana, eh, tal vez ahora no en cuarentena, pero en algún momento volveremos a salir, y ponemos la velocidad a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, bueno, el motor, digamos, recibe un caudal de nafta determinado, alcanzó una temperatura ya estable, cualquier punto del motor tiene una temperatura estable, el motor está en régimen, lo que se dice en régimen, o también en régimen estacionario o en estado estacionario. Bueno, en cambio, cuando el motor arranca, es un estado transitorio. El motor se va calentando, actúa el cebador, en fin, hay una serie de cambios a lo largo del tiempo. Bueno, acá, cuando pueda pasar la hoja, les quiero comentar, seguimos hablando de una planta de proceso continuo y una forma de esquematizar la configuración de una planta de proceso continuo es un dibujo que se llama diagrama de flujo. O en inglés se usan las palabras flow sheet. Un diagrama de flujo apropiado entonces para un proceso continuo es un dibujo simplificado de los equipos de una unidad de planta y cómo están interconectados entre sí. Entonces, ahí sobre ese diagrama de flujo nosotros vamos a tomar ciertos elementos y los vamos a delimitar y encerrar en un volumen de control. Esa es un poco la idea de que conozcan lo que es un diagrama de flujo. Por ejemplo, acá
tomé de internet. No es el diagrama de flujo que más me gusta porque tiene demasiado detalle y colores. Los diagramas de flujo suelen ser un poco más aburridos y esquemáticos. Pero bueno, acá, digamos, más allá de que estaba en inglés las leyendas, parece que es una planta de producción de una especie de crema para agregar al café. No sé bien, no, mis alimentos no son mi tema específico, pero bueno, el hecho es que encontré esto y me sirve para explicar un poco eh, lo que quiero, ¿no? El proceso parece que empieza acá, ingresando, por un lado, crema, digamos, aparentemente con un alto contenido de grasas, y por el otro lado, ingresamos leche descremada, con la idea, digamos, de mezclarlos en este tanque y lograr una crema de menor concentración de grasas. Ahora, a la salida de este tanque, vemos, avanzando en el flow sheet, vemos, ya pasamos este equipo, vemos que este fluido, que es la crema con menor contenido de grasas, la crema diluida, digamos, ingresa justamente una bomba, ¿no? Este esquemita, este dibujito acá, representa una bomba. Acá está todo, la bomba de la que les hablé antes, está representada en un único bloque, pero si nosotros sacamos esta chapa que la cubre, vamos a ver que por un lado está la bomba propiamente dicha y por el otro lado está el motor que mueve a la bomba y que es alimentado por una tensión eléctrica, digamos. Bueno, continuamos entonces con nuestro recorrido. Fíjense, en una bomba centrífuga ingresa el fluido por el centro de la bomba y sale por la periferia, ¿no? Por eso es la bomba centrífuga. Las paletas impulsan el fluido hacia la periferia de la bomba. Entonces, continúa el fluido por acá, la bomba lo mueve y lo envía a este lugar donde se produce es un homogeneizador. Acá se homogeneiza, no sé bien en qué consiste esto. Es una máquina de rolito esa. Una máquina de rolito. Ajá. Y entonces se congela, no se homogeneiza. ¿Por qué me ponen homogenizer acá? Homogenizer. No sé, Pero era sí un chiste tiene, igual, Pablo, pero puede ser. tiene el aspecto de máquina de rolito, sí. Bueno, no importa. Es un determinado equipo que yo realmente no lo conozco en detalle. Y continúa acá. Mejor dicho, pasó antes por un intercambiador de calor donde se calentó parcialmente. Entonces acá nos detenemos en otro equipo, un intercambiador de calor. Este es un intercambiador de calor de placas, que es un equipo muy utilizado en industria alimenticia. Ustedes ven acá que es como una serie como un hojaldre, digamos, de capas, que son simplemente placas de acero inoxidable, que se superponen todas entre sí y se separan por juntas de goma, de manera que constituyen compartimentos estancos. Entonces, estos compartimentos alternadamente van a conducir fluido caliente y fluido frío.
Por ejemplo, fluido caliente, fluido frío, fluido caliente, fluido frío. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como esas placas conducen el calor, se produce el intercambio de calor que va del fluido caliente al fluido frío. Entonces, por ejemplo, en esta zona donde estábamos, el producto que viene de la bomba, el fluido que viene de la bomba, se calienta con otra corriente caliente que viene por acá. Después ingresa al homogenizador, vuelve acá, se sigue calentando con esta corriente caliente que podría ser tranquilamente vapor o un fluido de calentamiento que viene de una caldera, agua caliente o vapor, para continuar el calentamiento. Y esta agua caliente después se va a otro lado. Entonces fíjense, acá pasa por lo que llaman un holding tube, que no sé tampoco qué función cumple. Parece como si fuera un poco más de cañería en forma de espiral. Y continúa el fluido que ya está caliente, pero ahora justamente, fíjense, cómo siempre hay que tener presente el recuperar el calor, ¿no es cierto? Esto lo queremos enfriar ahora, pero para enfriarlo aprovechamos, lo metemos en el intercambiador y calentamos esta entrada que queríamos calentar, ¿no? Entonces, usando el calor que viene por acá, hacemos que el caudal necesario acá de este fluido calefactor, que costó sin duda dinero producirlo y energía, que este fluido calefactor va a estar solamente calentando este sector, el último tramo de calentamiento. Pero para este calentamiento podemos utilizar el fluido que queremos enfriar. O sea que con el mismo fluido cumplimos, de proceso, cumplimos la función de calentamiento y enfriamiento. Continúa el fluido enfriándose y acá sí ya tenemos que enfriarlo con ice water, que sería un agua helada, ¿no es cierto? Mejor dicho, acá tenemos agua fría en esta parte y el último tramo lo completamos con agua helada. Entonces acá nos sale un producto que es nuestra famosa crema de café muy fría que irá al almacenamiento o envasado o a donde sea. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante para nosotros de este esquema, de este diagrama de flujo? Bueno, equipos típicos de planta, tanque de almacenamiento, bomba, intercambiador de calor. Son equipos que vamos a encontrar en cualquier planta, inclusive plantas de industria alimenticia. Y por otro lado, bueno, de acuerdo, como les dije antes, de acuerdo a nuestro interés, podemos definir un volumen de control. Por ejemplo, un volumen de control que encierre al intercambiador de calor. Un volumen de control que encierre la bomba, o si queremos, inclusive un volumen de control que encierre a los equipos 2, 3, 4 y 5. Pero, digamos, Profe, sí, una pregunta, ¿este sistema sería más o menos como el que está ahí en industrias o nada que ver? la verdad, vos decís en la planta piloto, Sí. no sé. Tendría que contestarle a alguien que esté más vinculado Ah, no pensé que capaz lo habías a la elegido por investigación. eso.
No, Porque yo como sé que lo... hay de queso y eso. Claro, hay una planta de queso, sí, pero me Sí. imagino que será de proceso batch, esa planta de quesos, se me ocurre. Ah, O ok. sea, proceso batch, se debe dejar a fermentar la caseína con determinados agentes en un recipiente, pasa un tiempo, después se, se sigue procesando, se estaciona, etcétera. No creo que sea un proceso continuo, pero bueno, no soy el experto en eso. Yo les aclaro que Ah, no eso sí. trabajo en investigación en tecnología de alimentos, sino que trabajo en energía, temas relacionados con materiales para energía nuclear. Ese es mi campo de trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, entonces, todo esto es para, como les decía, mostrarles que hay equipos, hay plantas continuas, que hay equipos, y que a estos equipos o a estos conjuntos de equipos podemos aplicar nuestra primera ley para sistemas abiertos y realizar un balance de energía. Y ahora sí empezamos con lo que es la clase propiamente dicha. El objetivo de esta clase es manejar un volumen de control que, por simplicidad, lo vamos a considerar que tiene una sola entrada y una sola salida. Esto después se puede generalizar para varias entradas y varias salidas. Por ejemplo, la planta de la industria láctea que les mencioné al principio tenía una entrada, la leche cruda, digamos, la leche proveniente del tambo, y varias salidas, que son los productos lácteos. Bueno, entonces, en ese volumen de control vamos a realizar primeramente un balance de masa, que es una cosa muy sencilla, pero que vamos a ver ahora y que es necesaria hacerla. Y después un balance de energía que es un poquito más complicado. Nosotros hablamos de la primera ley de la conservación de la energía. Por otra parte, ustedes conocen el principio de conservación de la masa, el principio de Lavoisier. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Habla de la materia, ¿no es cierto? Bueno, son dos magnitudes estas, la masa y la energía, que se conservan, que no cambian. Esto dentro de ciertas hipótesis que consideramos válidas, que no hay reacciones nucleares, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay una equivalencia entre masa y energía, que es la ecuación de energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero esto está muy lejos de nuestro interés. Y como buena aproximación podemos considerar que la masa y la energía se conservan. Después, cuando veamos la segunda ley, vamos a ver una propiedad que se llama entropía, una propiedad extensiva, que no se conserva, sino que continuamente se va generando esa famosa entropía. Entonces ahí ya no vale esta ecuación que dice que acumulación igual a entrada menos salida. En el caso de la entropía va a ser acumulación igual a entrada menos salida más generación de entropía. Hay un término de generación de entropía que ocurre permanentemente. Pero para nosotros entonces nos basta con escribir acumulación igual a entrada menos salida. Vamos a plantear nuestros balances. Como les dije que en una planta continua la magnitud relevante es el flujo de materia, entonces nuestros balances de materia o energía van a estar expresados en unidades por unidad de tiempo, ya sea para el balance de masa, kilogramos sobre segundo, y para el balance de energía, el kilojoule sobre segundo, que es kilowatt. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo seguir adelante? Sí, 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 profe. Bueno, vamos. Bueno, entonces vamos al balance de masa. ¿Cómo expresamos un término de acumulación por unidad de tiempo?
Si no fuera por unidad de tiempo, diríamos delta de masa en el volumen de control, ese sería mi término de acumulación, ¿no es cierto? Pero como estamos hablando de cuánta masa se acumula en el volumen de control por unidad de tiempo, entonces ahí estamos hablando de una velocidad de acumulación de masa que se puede escribir matemáticamente como una derivada. Esta derivada es justamente la derivada de la masa contenida en el volumen de control respecto del tiempo. Y es nuestro término de acumulación de masa en el volumen de control. Por ejemplo, si se acumula masa en el volumen de control, si va aumentando el inventario de materia en el volumen de control, esta derivada, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o Positiva. negativa? Positiva. Y si por el contrario disminuye la cantidad de materia en el volumen de control, esta derivada sería, bueno, negativa. Esto es lo que hace la acumulación. Y después tenemos en la entrada, la única entrada de mi sistema, un caudal másico que ingresa al sistema. Entonces, con este puntito arriba del signo de la masa, vamos a denotar que se trata de un caudal, que va a ser masa por unidad de tiempo que ingresa al sistema, kilogramos sobre segundo. Y este otro es la masa por unidad de tiempo, m.2, que sale del sistema en la salida del volumen de control. Bueno, entonces, acumulación igual a entrada menos salida, entran tantos kilogramos por segundo, salen tantos kilogramos por segundo. Bueno, la diferencia es lo que queda en el volumen de control, lógicamente. Se acumulan tantos kilogramos por segundo, que es la diferencia entre los dos caudales másicos, el que entra y el que sale. ¿Alguna duda con respecto a esta ecuación? No, esto está bien. No. Bien. Vamos ahora a cómo cambiaría este balance si estamos en estado estacionario. Bueno, si estamos en estado estacionario, dijimos que si tomamos sucesivas fotos, por ejemplo, del volumen de control, no vamos a notar una variación con el tiempo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Si no hay variación con el tiempo, todas las derivadas respecto del tiempo, ¿cómo van a ser? ¿Iguales a qué? A cero, ¿no es cierto? El volumen, la masa dentro del volumen de control, contenida por el volumen de control, se mantiene constante, no cambia con el tiempo, su derivada es igual a cero. Entonces reemplazamos la derivada, esta que figuraba antes, ¿no? Esta derivada ahora va a ser cero. Y acá la estamos reemplazando. Entonces me queda que 0 es igual a el caudal másico que entra menos el caudal másico que sale. Con lo cual, ambos caudales no queda más remedio que sean iguales. Entonces, en este caso, no hace falta que hablemos de un caudal a la entrada y de un caudal a la salida, sino que hablamos de un caudal másico que recorre el volumen de control, digamos. ¿Está claro? Bueno. Sí. Sí. De todas maneras, Anita, si estás ahí, yo te pediría que si notas algún chat o alguna mano levantada, que me avises. Sí, estamos acá, unas cositas en el chat, pero todo bien. Buenísimo, Anita, gracias. Muy bien. Estamos entonces, ya terminamos con el balance de masa, ya está eso, no hay más que agregar. Y vamos entonces a la parte pesada de esta clase, que es el balance de energía. Entonces, la estrategia que utilizo acá es, digamos, ir agregando cosas al sistema cerrado de acuerdo a las características de un sistema abierto. Pero partimos de un sistema cerrado.
O sea, en un sistema cerrado teníamos intercambio de calor, intercambio de trabajo, pero no intercambio de materia, ¿no es cierto? Teníamos esta ecuación que es la ecuación de la primera ley. Y de vuelta, recordemos, ¿no es cierto?, que este delta U significa una acumulación de energía en el sistema. Este Q es el calor, es una entrada de energía. Y este trabajo es una salida de energía. Por supuesto que si este calor es negativo, en definitiva va a ser salida de energía. Y si este trabajo es negativo, en definitiva va a ser una entrada de energía, ¿no es cierto? Pero lo planteamos así como para tratar de asociar la entrada y la salida con alguna magnitud. Entonces ahora vamos a ver cómo agregamos términos para el caso del sistema abierto. Entonces, recordamos entonces delta U, Q y W. ¿Cómo adaptamos estas tres magnitudes? En lugar de delta U, que es energía, no energía por unidad de tiempo, vamos a poner una derivada de la energía interna, digamos, del volumen de control respecto del tiempo. De la misma forma que trabajamos con la masa del volumen de control. Entonces, Miaku, esta derivada significa, como dice más abajo, tiene el significado de una velocidad de acumulación de energía interna en el volumen de control. Y se expresa en kilowatt, kilojoule por unidad de tiempo, kilojoule sobre segundo, me da kilowatt. Bueno, ¿cómo se modifica el término del calor? Bueno, no hay demasiados cambios porque el volumen de control puede intercambiar calor con el entorno. ¿Recuerdan el intercambiador de calores de placas del diagrama de flujo? Bueno, nosotros podemos elegir, digamos, no es muy sencillo de dibujar, pero conceptualmente es tal vez más fácil de entender. En un intercambiador de calor hay una pared metálica que separa un fluido caliente que se enfría y un fluido frío que se calienta. A través de esa pared metálica fluye calor, ¿no es cierto? Imagínense que nosotros ponemos el límite de control de manera tal que coincida con esa pared metálica que separa al fluido caliente del fluido frío. En este caso vamos a tener un sistema abierto. ¿Por qué? Porque el fluido caliente circula y el fluido frío circula. Y un sistema abierto con un volumen de control que permite, en ese límite, digamos, que coincide con la pared metálica, un intercambio de calor. Entonces, es posible, digamos, que un volumen de control intercambie calor. No hay ningún inconveniente. Ese calor va a ser intercambiado con lo que nosotros habíamos denominado reservorios de calor, ¿no es cierto? Pero ahora lo vamos a expresar por unidad de tiempo y va a ser entonces este Q punto una velocidad de transferencia de calor expresada también en kilowatt. Y va a representar una entrada de energía al sistema. Y ahora vamos al tema del trabajo. Con el tema del trabajo, la cuestión es un poquito más complicada y nos va a llevar un rato analizarla. El volumen de control, al ser fijo en el espacio, no intercambia trabajo en expansión.
Esto parece un poco abstracto, pero bueno, en definitiva, si un sistema a volumen constante no intercambia trabajo de expansión. Y un volumen de control es un sistema a volumen constante, aunque parezca raro. Porque los límites virtuales de mi volumen de control representan un volumen constante. Sin embargo, este volumen de control puede intercambiar trabajo de otro tipo. Un trabajo que puede intercambiar, del cual ya hablamos un poquito, es el trabajo de eje. Todos los ejes que atraviesan el volumen de control van a entregar trabajo al volumen de control o van a recibir trabajo del volumen de control en su movimiento rotativo, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay un trabajo nuevo, particular, que es el trabajo de flujo, que está asociado a la fuerza que hay que hacer para introducir la materia adentro del volumen de control o la fuerza que hay que hacer para extraer la materia, para empujar la materia fuera del volumen de control. Ese es el trabajo de flujo. Vayamos entonces primero al trabajo de eje. Este es bastante fácil. Vamos a leer, perdón. Dice acá, puede haber ejes que atraviesan los límites del volumen de control y que al girar tomen trabajo del volumen de control o bien entreguen trabajo al volumen de control. Este trabajo expresado por unidad de tiempo es una potencia y se denomina W.S. Y el subíndice S corresponde a la palabra inglesa shaft. Por eso decimos trabajo de eje. Shaft, eje en inglés. Por ejemplo, una bomba de la cual ya hablamos, rápidamente leo, es un equipo utilizado para la circulación de líquidos. La bomba recibe trabajo de su motor por intermedio de su eje. Si incluimos a la bomba en el volumen de control, pero no a su motor, habrá trabajo entregado por el entorno al volumen de control a través justamente del eje. Es decir, habrá un trabajo de eje que yo digo que es negativo. ¿Y por qué es negativo? Bueno, porque es el entorno el que entrega un trabajo al volumen de control. Nosotros habíamos hablado en algún momento de que trabajo positivo era trabajo entregado por el sistema al entorno. Acá es el sistema que recibe trabajo del entorno. Entonces, en una bomba, si encerramos a la bomba en el volumen de control, el trabajo de eje va a ser negativo. Recibe la bomba trabajo de ese volumen de control y ese trabajo es utilizado para impulsar el líquido a lo largo de los equipos de la planta. Y acá tenemos otro ejemplo que nos habla no de una bomba, sino de una turbina. ¿Alguien sabe, cuando hablamos de turbina, de qué estamos hablando? Si quiere, alguien tome la palabra. Sin miedo. Se me ocurre como una turbina de avión, pero no sé qué tiene que ver con esto. O sea, es como Sí. No sé, ni idea, perdón. Tiene que ver. ¿Turbina de calefacción? Turbina de calefacción, no sé bien qué es eso. ¿Qué Algo que sería? genera movimiento de aire, ¿puede ser? Es un poco al revés, digamos, la cuestión. Sí. A ver, después volvemos a la turbina del avión, que es... Pero hablando de movimiento de aire, digamos, ¿cuál es una forma moderna de producción de energía eléctrica? La eólica. Energía eólica. Molino. ¿A qué te referís con molino? De viento. Molino de viento, un molino eólico, ¿no es cierto? Nosotros, si alguna vez recorrimos la ruta de
nuestro país, de la provincia de Buenos Aires, vimos que en el campo se ven molinos todavía, ¿no es cierto? ¿Vieron los molinos de campo? Sí, 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 sí. sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la función de un molino de campo? Generar energía. Bueno, el de campo no sé. O sea, no es para entretener a los que pasan viendo cómo Tomar agua de las las aspas del napas. molino se mueven con el viento, ¿no? No es para tomar agua de las napas que están subterráneas. Exactamente, exactamente. Un molino de campo toma agua de las napas. ¿Por qué? Porque al girar el molino, ¿qué hace? Por un sistema mecánico mueve un pistón, un émbolo, un pistón, y ese pistón es una bomba alternativa, digamos, que impulsa agua desde la napa a 10, 20, 30 metros de profundidad hasta la superficie. Y así llena un tanque australiano y eso sirve para que el ganado tome agua, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es lo importante para nosotros? El molino recibe energía del aire, esa energía la entrega a un eje y ese eje sirve para realizar un trabajo útil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ese molino de campo es una variedad, digamos, de turbina, en el cual el fluido que entra y el fluido que sale no están encerrados en un conducto. Digamos, es el viento directamente, es el aire que si encuentra en su camino a la turbina o al molino, que es, como le digo, un caso particular de turbina, lo atraviesa y así realiza un trabajo. Un molino eólico no tiene gran diferencia conceptual, digamos, con un molino de campo. Simplemente que tiene un diseño mucho más avanzado, un tamaño mucho mayor. Por ahí puede tener, yo hace poco estuve en Chubut, cerca de Puerto Madryn y Trelew. Hay enorme cantidad de molinos de viento y tienen tamaños de 70, 80 metros de alto. Bueno, son molinos optimizados para aprovechar al máximo la potencia del viento. Tienen 3 aspas nomás. Y en lugar de tomar agua de la napa y elevarla, lo que hacen girar un generador de electricidad y producen energía eléctrica. Por lo general, no hay un solo molino, sino que hay parques eólicos, ¿no es cierto?, que contienen 10, 20, 30, 50 molinos de viento en una superficie que puede ser de varias decenas de hectáreas, ¿no es cierto? Bueno, eso es otro caso de turbina. Y hay otras turbinas, digamos, en los cuales sí, ya el fluido que mueve la turbina no es aire, sino que puede ser vapor, o puede ser agua, o puede ser gases de combustión, por ejemplo. ¿Una turbina movida por agua le sugiere algo? Una represa hidroeléctrica. Exactamente, muy bien. Una represa hidroeléctrica. Ahí tenemos un dique que encierra agua que viene traída por un río y forma lo que se llama un lago artificial o un embalse, ¿no es cierto? Entonces ese lago, el nivel del lago está a un nivel superior al nivel del río, digamos, aguas abajo del dique. Entonces hay una diferencia de altura. Y esa diferencia de altura, que en definitiva es energía potencial gravitatoria, se puede
esa diferencia de energía que tiene el agua, o esa energía que va a perder el agua cuando atraviese el dique y vaya a la parte inferior, a las aguas abajo del dique, se puede aprovechar, esa pérdida de energía se puede transformar en una energía útil mediante la turbina hidroeléctrica. La turbina hidroeléctrica está como metida en la estructura del dique, generalmente a la salida del dique, una construcción de cemento, ahí está contenida la turbina hidroeléctrica, que es un gran equipo de tamaño considerable, con álabes que se mueve lentamente y de la misma forma su eje que gira entrega energía a un generador de energía eléctrica. Bueno, y así puede haber también turbinas de vapor, como las que hay, por ejemplo, en la costanera, en las centrales eléctricas Central Puerto y Central Costanera, que producen energía eléctrica a partir de vapor. Y el equipo clave de esas centrales eléctricas es justamente la turbina. Entonces, la característica común a todas las turbinas es que tienen un eje que entrega energía. O sea, justamente la función opuesta a la de la bomba, ¿no es cierto? La bomba recibe energía del entorno a través de su eje, la turbina entrega energía del entorno, al entorno a través de su eje. Y esa energía la toma, digamos, de un fluido que ingresa con un contenido de energía alto y sale de la turbina con un contenido de energía inferior. No sé si esto por ahora les aclara más o menos lo que es una turbina. Otra característica de la turbina es que tiene las llamadas paletas, como las paletas de molino, pero que en el lenguaje ingenieril se las conoce como álabes. Álabes con B larga y sin H. Bien. Ahí terminamos entonces con lo que es el trabajo de eje. Dimos dos ejemplos, no hay muchos más. Está el ejemplo del compresor, digamos, que es como una bomba, pero que ahora ya no impulsa líquidos, sino que impulsa gases. Bomba impulsa líquidos, compresor impulsa gases. Bien. Y ahora vamos al tema del trabajo de desplazamiento, que es un poquito más complicado. Acá está una deducción bastante rigurosa de lo que es el trabajo de desplazamiento. Como le dije antes, imagínense que a la entrada del sistema, acá tengo que admitir a alguien. Bien, a la entrada del sistema hay un cilindrito de fluido que está por ingresar al sistema en un próximo intervalo de tiempo delta t, ¿no es cierto? Este cilindrito hay que empujarlo adentro del sistema. Pero para empujarlo adentro tenemos que ejercer una fuerza que es igual a la presión vigente a la entrada, P1, por el área de ese agujero por donde entra. Presión por área, fuerza. Ahora ese volumen, en ese intervalo delta t, se va a desplazar a cierta velocidad. Se va a desplazar en una cierta magnitud, ¿no es cierto? Y esa magnitud, ese desplazamiento lo podemos calcular, que es la otra pata que me falta para calcular el trabajo. Trabajo fuerza por desplazamiento. Fuerza ya lo tengo acá. Presión por área. Me falta el desplazamiento. Conozco el volumen. Entonces, ¿cómo se calcula el desplazamiento? Bueno, a ver, pasamos de página.
Fíjense, si tengo el volumen, que es este, a ver, ¿por qué este es el volumen que entra en un intervalo delta t? Bueno, caudal másico, kilogramos sobre segundo. Multiplico por volumen específico, que es metros cúbicos sobre segundo, y me da, perdón, volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramo sobre segundo, metros cúbicos sobre kilogramo, me queda metros cúbicos sobre segundo. Kilogramo con kilogramo se me va. Todo esto entonces, metros cúbicos sobre segundo, por un intervalo de tiempo, delta t, me queda metros cúbicos. Bien, este es el volumen de mi cilindrito que está por entrar al sistema en los próximos delta t segundos. Y si mi cilindrito tiene una base de superficie A, y esta base es justamente el área del agujero por donde entra el fluido, el volumen va a ser el producto de la base por la altura, pero la altura va a ser justamente el desplazamiento que queremos calcular. O sea que si dividimos volumen por superficie de la base, tenemos altura, que es esta cuenta, que es el desplazamiento. Bueno, no sé si lo llegan a entender así, hablado. Estas son cosas que yo suelo explicar en el pizarrón en 2 minutos. Preparar estas diapositivas me llevó como media hora y no sé si lo llegan a entender también. La cuestión es que este desplazamiento necesita, para calcularlo, del caudal básico y el volumen específico, que son datos. Esta área de entrada, digamos, al sistema también es dato. Y por otra parte teníamos, no nos olvidemos, de la fuerza, que era la presión por el área. Entonces, si multiplico fuerza, digamos, acá tenemos desplazamiento, fuerza. Fuerza por desplazamiento me va a dar trabajo. El área, digamos, con el área se cancela y me queda esto, que es el trabajo de desplazamiento, trabajo de flujo, realizado por el entorno sobre el sistema para introducir una cierta cantidad de materia en el sistema en un tiempo delta t. Pero como nosotros queremos en realidad una velocidad de ingreso de energía vía trabajo de desplazamiento, vamos a dividir a todo esto por... ¿Sí? Hay como un murmullo ahí. Bueno, dividimos todo esto por el intervalo de tiempo delta t y tenemos entonces una velocidad de ingreso de energía que corresponde al trabajo realizado por el entorno sobre el sistema, que está expresada acá. Perdón, en la siguiente. Acá ya dividimos por delta t, y esta sería entonces mi velocidad de ingreso de energía al volumen de control vía trabajo de desplazamiento. Por otra parte, digamos, ¿qué pasa a la salida del volumen de control? Bueno, hay un razonamiento similar, y acá resulta que es el sistema ahora que tiene que empujar a ese cilindrito de materia para que pase al entorno. Entonces hay un trabajo que realiza el sistema sobre el entorno, que tiene esta expresión. Si divido por delta t, me queda una velocidad de entrega de trabajo del sistema, de trabajo de flujo del sistema al entorno a la salida del sistema. En definitiva, tengo
dos componentes del trabajo de flujo, una que representa entrada de energía, el volumen de control, que es esta, y otra que representa salida de energía del volumen de control, que es esta. Y así, digamos, terminaríamos con el trabajo de flujo y con el trabajo que intercambia el volumen de control, que, como dijimos, les recuerdo, se componía ese trabajo de flujo y trabajo de eje. Entonces ahora, digamos, vamos a, digamos, mejorar un poco, ¿no? O, digamos, actualizar nuestro balance para tener en cuenta todas las consideraciones que hicimos hasta ahora sobre el calor y el trabajo. Término de acumulación de energía, término de calor, que lo único que tiene es el puntito arriba, y término de trabajo que involucra, que ahora se descompone en estos tres términos: trabajo de eje, trabajo de flujo que entra, trabajo de flujo que sale. Bueno, entonces juntamos todo, acumulación, entrada de calor, salida ahora de trabajo de flujo, entonces salida de trabajo de eje, perdón, salida de trabajo en general, salida de trabajo de eje, acá ponemos esto que realmente sale, que es el trabajo de flujo que sale, pero este trabajo de flujo en realidad entra, entonces le ponemos un signo más. Y así tenemos actualizado nuestro balance de energía. Una pregunta. Sí, Antes en las diapositivas anteriores decía que la entrada del trabajo de flujo estaba multiplicada por una diferencia de tiempo. ¿A dónde fue esa diferencia de tiempo cuando hacemos el balance de energía general? O sea, claro. Claro, ahora este balance de energía lo estamos expresando en kilowatts, o sea, kilojoules sobre segundo. Ese trabajo que está multiplicado por el delta T es un trabajo medido en joule, que es el trabajo realizado, el trabajo de flujo realizado en un intervalo de tiempo delta T. En un momento yo dividí, digamos, está acá, dividí este trabajo de flujo por el delta T para transformarlo en energía por unidad de tiempo, digamos. ¿Me explico? Entonces okay. ahí Sí, se me sí. fue el delta T. Ahí fue cuando se fue el delta T. Acá ya no está más el delta T. Acá está todavía, pero me lo tapa mi foto. Ahí está el delta T. Pero cuando dividimos, acá está, dividiendo por el intervalo de tiempo se obtienen las respectivas velocidades de entrada y salida de energía asociadas al trabajo de flujo. Ok, listo. Gracias. Bueno, de nada. Entonces, de vuelta, acumulación, entrada, salida, juntamos todo y nos queda este balance de energía actualizado. Entonces ya vimos cómo adaptamos el término de acumulación, el término de calor y el término de trabajo, y ahora nos falta lo nuevo, que es justamente la energía que ingresa al sistema contenida en la materia que ingresa al sistema, y lo mismo la energía que sale del sistema contenida en la materia que sale del sistema. Muy bien. Entonces, para pensar, ahora pensamos, necesariamente tenemos que volver a pensar en energía cinética y en energía potencial. ¿Por qué? Porque esa materia que ingresa, por ejemplo, al sistema, es un líquido, por ejemplo, que se mueve a cierta velocidad. Y si se mueve a cierta velocidad, tiene una energía cinética. Por supuesto, tendrá desde ya un contenido de energía interna.
que es lo que venimos manejando hasta ahora, ¿no es cierto? Energía interna de un gas ideal, energía interna del agua, etcétera, etcétera. Y tendrá también un contenido de energía potencial. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta eso? Bueno, pensemos de vuelta en la central hidroeléctrica, ¿no es cierto? Ahí la entrada está muy alta y la salida muy baja. Hay una diferencia de energía potencial. No podemos dejar de tenerla en cuenta. O sea que en principio tenemos que tener en cuenta la energía potencial gravitatoria, fundamentalmente. Bueno, entonces, como metodología, digamos, nosotros vamos a decir que la velocidad de entrada de energía al sistema asociada al caudal másico que ingresa al sistema va a ser justamente el caudal másico en kilogramos sobre segundo multiplicado por 3 energías específicas. Cuando hablo de energía específica estoy hablando de energía por unidad de masa. Estoy hablando de kilojoule sobre kilogramo. Entonces fíjense, imagínense ustedes o escríbanlo en un papelito. Kilogramo sobre segundo por kilojoule sobre kilogramo, ¿qué me queda? Kilojoule sobre segundo, ¿no es cierto? O sea, kilowatt. Este término, entonces, es una velocidad de entrada de energía al volumen de control expresada en kilowatt. Y estos 3 términos son 3 energías específicas que trae el fluido a la entrada del sistema, a la entrada del volumen de control. Una energía específica interna, una energía específica potencial y una energía cinética específica. Y lo mismo a la salida. Pero esto es un término, es una energía que sale del sistema. Entonces lo que nos falta ver ahora es cómo se obtienen cada uno de estos 3 términos, ¿no es cierto? Cada una de estas 3 energías específicas expresadas en kilojoule sobre kilogramo. La energía interna específica, digamos, ¿qué hora es? Uy, ¿cómo pasó el tiempo? Si quieren hacer un intervalo, no tengo ningún inconveniente, ¿eh? No, profe, por No, mí terminemos. Sí, No, sigamos. está bien, por mí sigamos. Vamos adelante. ¿Tienen un cafecito al lado? Yo no tengo nada, ¿eh? Pero bueno, yo aguanto, no hay problema. La energía interna específica, bueno, ustedes ya vieron cómo obtener energías internas específicas, ¿cierto? En un caso ideal siempre tenemos la posibilidad de calcular una diferencia de energía interna específica usando la fórmula de SB por delta T, ¿no es cierto? Y en el caso de otra sustancia, por ejemplo el agua, con Fernanda vieron que hay tablas termodinámicas de vapor, o sea, de agua en general, de vapor o de agua líquida, que nos directamente entramos a esa tabla con temperatura y presión, o si estamos en caso de saturación con temperatura sola o con presión sola, y obtenemos un valor de energía específica para agua en determinadas condiciones de estado de fase, líquido o vapor, presión y temperatura, ¿no es cierto? Entonces la forma práctica, digamos, de obtener un valor de energía interna específica es ir a la tabla apropiada. ¿Qué pasa con la energía potencial específica? Bueno, acá ya está escrito. Si no, les habría preguntado a ver si se acordaban o no cuando estudiamos energía potencial en el colegio o en el CBC. Esta es masa por gravedad por altura, ¿no es cierto?
esa altura Z, digamos, la tenemos que definir siempre en función de un nivel de referencia, ¿no? Mismo para la entrada y la salida. Entonces, si hay una diferencia de alturas entre la entrada y salida, bueno, energía potencial Z, en principio no la podemos estudiar. Esta energía potencial es un P, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo tenemos la energía potencial específica? Bueno, muy sencillo. Sí, escuché mucho. Después me la das porque tengo solo. Perdón. Seguimos. Para obtener la energía potencial específica, muy sencillo. Dividimos por la masa y nos queda simplemente G por Z. Fíjense, G está expresado en qué unidades. La aceleración de la gravedad. Metro cuadrado. Metro sobre segundo. Metro sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Y Z está expresado Metro. ¿en qué? En metros. Metro. Metros. Entonces esto me queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Pero yo acá puse kilojoules sobre kilogramo. ¿Qué me agarró? Porque Bueno. metro cuadrado sobre segundo cuadrado es por kilogramo, no es joule. Exactamente. Joule es kilogramo, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Divido por kilogramo y me queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. O sea que de ahí viene esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces es muy sencillo, digamos, evaluar el término de energía potencial. A la entrada va a haber un G específica, ¿no es cierto? A la entrada va a ser G por Z1 y a la salida va a ser G por Z2. ¿Vamos adelante? Sí, sí. Vamos. Sí, Y ahora, energía cinética específica. profe, perdón, ¿puedo hacer una pregunta de lo anterior? Dale. ¿De esto? Acá, sí, ¿la altura la representamos con Z por algún motivo? Y porque H sería entalpía. Entonces, Perfecto, ok, listo, está bien. Porque no, me quedé como media hora tratando Pero de averiguar lo digamos, que era Z y después me acordé, ok. si pensamos en las coordenadas X y Z, bueno, X vamos para adelante, Y vamos para el costado y Z vamos para arriba. Tiene Perfecto, algún listo. sentido, ¿no es cierto? Sí, sí, Bien. gracias. Adelante. Y acá justamente también hay un término de nomenclatura. Voy a llamar vel a la velocidad. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a confundir con el volumen específico, ¿no es cierto? Entonces V corta, chiquita, es volumen específico. Y vel es velocidad. Entonces, ¿cómo evaluamos la energía cinética específica? Bueno, de vuelta, recordamos, tal vez todavía recordamos algo de física, de mecánica, ¿no es cierto? Y la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Si ahora dividimos por la masa, me queda que la energía cinética específica es velocidad al cuadrado sobre 2. Y también son metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, que es kilojoules sobre kilogramo. Pero entonces ahora puse la preguntita, esta velocidad, ¿cómo la calculamos? Porque mi dato, ¿qué es? Un caudal másico, ¿no es cierto? Yo podría pensar que si el caudal másico es muy alto, la velocidad va a ser muy alta, ¿no? Hay una proporcionalidad con el caudal másico. Pero, ¿cómo es esa proporcionalidad? Podemos pensar también, para un dado caudal másico, cuanto más chico es el agujero por donde entra el fluido, ¿qué va a pasar con la velocidad? Espero Va a respuesta. aumentar. Aumenta. Aumenta. Claro, como cuando nosotros tomamos una manguera y ponemos el dedo sobre sale agua, ponemos el dedo sobre la salida, corremos el dedo un cachito y sale el agua a mucha mayor velocidad, ¿no es cierto? Porque hay una sección mucho más chica disponible para la misma cantidad de materia. Entonces esa materia tiene que salir mucho más rápido para poder ir desagotando, ¿no es cierto?
Entonces así sale el agua a gran velocidad y se eleva hasta cierta altura. Y por otra parte, digamos, hay algo que también es cierto, que cuanto mayor es el volumen específico, mayor es la velocidad para un determinado caudal másico. Bueno, para calcular entonces rigurosamente esta velocidad, que en realidad es una velocidad promedio, como van a ver después en operaciones 1, bueno, volvemos de vuelta al volumen de mi cilindrito que ingresaba al sistema en un tiempo delta t. Y ese cilindrito tenía una altura, que era el desplazamiento, delta x, que venía dado por esta expresión, ¿cierto? Ya lo vimos antes esto. Entonces esto es un delta x, un desplazamiento. Si ahora dividimos este desplazamiento por el tiempo, tenemos una velocidad. En este caso, la velocidad de la entrada. ¿No? Acá entonces eliminé el delta t y me queda esto. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la velocidad? Necesitamos el caudal básico, necesitamos el volumen específico, el producto de estos dos es el caudal volumétrico en metros cúbicos sobre segundo, y necesitamos el área o la sección de la cañería por donde ingresa el fluido. Esta área está expresada en metros cuadrados. Entonces, metros cúbicos sobre segundo dividido en metros cuadrados me da metros sobre segundo. ¿Cómo obtengo esta área? Bueno, me tienen que dar algún dato de la cañería, por ejemplo, el diámetro de la cañería, ¿no? Entonces, si yo tengo el diámetro de un círculo, puedo calcular su área, ¿no es cierto? Área del círculo, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y ahí calculo el área. Esta cuenta, como les dije antes, me va a dar una velocidad promedio, que es la que vamos a usar nosotros. Después, en operaciones 1, van a ver ustedes que en realidad, en una cañería, hay un perfil de velocidades. Por el centro de la cañería el fluido va más rápido y por el fluido que va junto a las paredes de la cañería va como arrastrándose, pegado a las paredes y va más lento. O sea que no es una única velocidad la que hay en una cañería. Pero eso es para nosotros demasiada sutileza y nos contentamos con esta velocidad promedio. ¿De acuerdo? Entonces acá tienen, digamos, un método para calcular la velocidad del fluido que entra o que sale del sistema y con esta velocidad poder calcular ¿qué cosa? La energía cinética específica. Bien. Entonces ahora, digamos, lo que vamos a hacer, este era nuestro balance actualizado, que contenía solamente los términos de calor y trabajo, digamos, ayornados al volumen de control. Y acá tenemos que agregar estos dos términos. Entonces los agregamos y me queda todo esto. Esta ecuacióncita un poco larga, ¿no es cierto? Pero todavía podemos hacer una simplificación acá, que la hacemos en la página siguiente. Fíjense, acá tenemos m.1 que multiplica P1B1. Y acá tenemos m.1 que multiplica U1. U1, energía interna, ¿no es cierto? P1, presión, B1, volumen. Todos específicos, ¿no es cierto? Entonces, si yo saco factor común acá, M1, ¿qué tengo? M1 que multiplica P1B1 más U1. M1 que multiplica a U más P por B. Y esto es U más P por B, es entalpía. Entonces vamos a reemplazar esto y esto por una entalpía.
¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y Sí, así podemos, entonces, mantengan esto más o menos en sus retinas. Pasamos a la transparencia siguiente, donde ya reemplazamos U1 por H1, U1 más P1B1 por H1, y U2 más P2B2 por H2. Nos queda esta ecuación un poquito más compactita, más linda. Conclusión, en las tablas, cuando hablamos, que ya les había adelantado Edith, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sistemas abiertos, de sistemas con procesos de flujo, en las tablas vamos a ir a buscar siempre entalpías, no energías internas. Cosa que no hay ningún problema porque figuran en las tablas. Bueno, si se trata de un gas ideal, entonces podemos usar esta fórmula, delta H igual a Cp por delta T. Bueno, ya tenemos entonces nuestra expresión final para el balance de energía en un sistema abierto. Por supuesto que acá, digamos, habría otra posibilidad que no la apliqué, que es reemplazar acá habría que reemplazar GZ1, y acá habría que reemplazar por velocidad al cuadrado 1 sobre 2. Y lo mismo acá habría que reemplazar por GZ2 y velocidad al cuadrado 2 sobre 2. Porque estas justamente eran las expresiones de energía cinética y potencial que habíamos obtenido. Digamos, con que ustedes lo tengan presente, que corresponde usar, está bien. Avancemos un poquito más, entonces. Bueno, acá, digamos, vamos a lo concreto, cómo utilizamos este balance de energía. Vamos a leer un poquito lo que escribí hace un rato. Como se vio más arriba, los términos de energía potencial específica dice que se evalúan teniendo en cuenta la altura de la entrada y la altura de salida respecto del nivel de referencia. Similarmente, los términos de energía cinética específica se evalúan teniendo en cuenta el caudal másico, el volumen específico del área o sección de flujo, tanto la entrada como la salida. Con esas tres cosas obtenemos la velocidad y con ellas la energía cinética específica. Después hay algo, este parrafito es muy importante, que dice que para cada caso particular hay términos del balance que pueden eliminarse. Por ejemplo, si la entrada y la salida están a la misma altura, vamos a eliminar los términos de energía potencial. Por ejemplo, agrego yo ahora, si estamos manejando una bomba que maneja un líquido que es prácticamente incompresible, el volumen específico a la entrada va a ser el mismo que el volumen específico a la salida, prácticamente. Si la sección de flujo a la entrada es la misma que a la salida, entonces la velocidad de la entrada va a ser la misma que a la salida. Entonces podemos eliminar también, ¿sí?, despreciar, digamos, los términos de energía cinética. Entonces fíjense, avanzando con una bomba un poquito más, para quedarnos acá, ¿qué voy a tener? Bueno, después volvemos a la bomba, porque hay otra cuestión más que es el estado estacionario. Seguimos acá. En los sucesivos ejemplos, que, bueno, esto no sé si me quedará mucho tiempo para hacerlos. Preferiría que terminemos un poquito antes, descansen y después arranquen con los problemas, que son bastante densos también. Veremos, digamos, qué términos pueden eliminarse en cada caso, justificando los criterios empleados.
Desde ya les digo que en la fotocopia, bueno, fotocopia digo yo, en las fotos que subí del Moran y Shapiro, hay abundantes ejemplos a equipos aplicados a equipos de planta. Y digamos, acá viene lo que me faltaba por contarles, sí o sí ahora, un caso de mucho interés que permite simplificar la ecuación es el caso de estado estacionario que veremos a continuación. Entonces, de vuelta, plantas de proceso continuo, en funcionamiento, si funciona todo bien en régimen, van a estar en estado estacionario. Todos los equipos de la planta van a operar en estado estacionario. Bueno, entonces, si usamos la hipótesis del estado estacionario aplicado ahora al balance de energía, bueno, acá se repiten un poco las cosas, insisto, más en lo mismo, como vimos más arriba. En la industria de alimentos pueden usarse plantas de procesamiento continuo cuando se manejan grandes volúmenes. En este tipo de plantas, las distintas etapas del proceso ocurren en distintos puntos de la planta, a diferencia del proceso batch, en el que las distintas etapas ocurren sucesivamente en el mismo lugar físico. En una planta de proceso continuo, fluye continuamente material. Pero idealmente, si uno toma sucesivas fotografías en una determinada posición, no observa ningún cambio. Por ejemplo, si tomo fotos de mi bomba, vamos a ver que siempre está operando a la misma temperatura, la misma presión de entrada y la misma presión de salida, por ejemplo. Dicho de otra forma, todas las derivadas respecto del tiempo para una posición determinada son nulas. Y en particular, el término de acumulación será nulo. Antes vimos en estado estacionario el término de acumulación de masa es nulo. Ahora vemos que el término de acumulación de energía interna en el volumen de control también va a ser nulo si hay estado estacionario. Por otra parte, del mismo balance de masa habíamos llegado a la conclusión de que en estado estacionario no hay acumulación de masa en el volumen de control, entonces caudal másico a la entrada es igual a caudal másico a la salida y podemos llamarlo directamente M punto. Teniendo en cuenta estas consideraciones, escribiremos a continuación un balance de energía para un volumen de control en el estado estacionario, donde esto va a ser igual a 0 y donde no va a haber diferenciación entre entrada y salida. Y acá está escrito, ¿no es cierto? Acá antes estaba el término de acumulación, ahora es 0, y el M punto sale como factor común y engloba a las propiedades de la entrada y a las propiedades de la salida, mediante un corchete. Bueno, entonces, generalmente nosotros vamos a operar a abordar problemas de equipos en estado estacionario. Y lo primero que hay que hacer entonces es cerciorarse de que los equipos contenidos, primero, bueno, definir el volumen de control. ¿Qué equipos quiero encerrar en mi volumen de control? Por ejemplo, encierro a una bomba. Entonces, ahora, ¿opera en estado estacionario? Vamos a suponer que sí. En general el problema me lo va a decir. Si se cumple con esta condición, se podrá utilizar la ecuación escrita más arriba y continuar haciendo, subrayar las simplificaciones que correspondan. Entonces, vamos al caso de la bomba. En una bomba, digamos, la entrada está prácticamente a la misma altura que la salida. Puede haber algunos centímetros de diferencia, pero eso no es una cantidad relevante. O sea que estos dos términos los podemos despreciar. Este término, digamos, se va a compensar con este, seguramente. Lo mismo la energía cinética, siempre y cuando las secciones de flujo a la entrada y a la salida sean las mismas. Si las secciones de flujo son las mismas, las velocidades van a ser las mismas y las energías cinéticas van a ser las mismas. Después,
Generalmente las bombas no necesariamente están aisladas, no necesariamente tienen una aislación térmica. Estamos hablando de este término. Pero si el fluido está más o menos próximo a la temperatura ambiente, pasa rápido por la bomba y no va a intercambiar mucho calor con el ambiente. Por más que la bomba tenga una carcasa metálica, pasa muy rápido y no, este calor Q punto intercambiado con el ambiente va a ser despreciable, probablemente frente a otros términos. Y si el fluido está a una temperatura muy diferente al ambiente, probablemente la bomba esté cubierta con una cierta aislación. La bomba sea diabática, ¿no es cierto? En cualquier caso, digamos, para la mayoría de los casos este Q punto va a ser despreciable. Entonces, fíjense qué nos va a quedar. Si quieren, lo escribo acá en un papel. 0 igual a menos W.S más M punto por H1 menos H2. ¿Se ve algo? Sí, se ve Sí, bien. se ve. Sí. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a pasar el término W.S al otro lado. Bueno, en realidad hice más que eso. En realidad pasé H1 menos H2 al otro lado y di vuelta todo. Profe, si podés ponerle un cachito más para arriba, que no se llega a ver, Ahí está. un poquito más para abajo. Ahí. Perdón. Lo alejo un poquito más. ¿Ahí se ve? Sí, perdón, es que justo a mí al menos no. Bueno, fíjense, menos WS, como tiene un menos adelante, es un trabajo entregado, no sé si estoy apuntando bien, es un trabajo entregado por el entorno al sistema. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene un menos adelante. O sea, la bomba Sí. recibe del entorno un trabajo positivo que es menos WS. Un trabajo, una energía menos WS. ¿Y para qué se usa esta energía? Bueno, se utiliza esta energía, se incorpora de alguna manera al fluido y termina elevando su entalpía. La entalpía pasa de H1 a H2. O sea que el fluido que sale de la bomba sale con mayor entalpía que el fluido que entra a la bomba. Esa entalpía, digamos, se va a manifestar en un incremento de presión. Es decir, que la función de una bomba en la planta es... Perdón, escuché algo. Sigo adelante. La función de una bomba en una planta es elevar la presión de un fluido. Después vamos a ver, cuando veamos segunda ley, cómo efectivamente se puede calcular el aumento de presión en el caso de una bomba reversible. Y vamos a volver de vuelta con los procesos reversibles o no. Bueno. ¿Qué hora es? Me parece que ya es suficiente por hoy, ¿no? Sí, más que suficiente. Bueno, entonces yo les propongo que me hagan las preguntas que crean convenientes o los comentarios. Así charlamos un poquito. Y bueno, los que no tienen dudas, tómense un descanso hasta la hora de
de los problemas, ¿cierto? Alguna duda que otro tengo, pero la tendría que formular, así que por ahora no voy a hacer ninguna pregunta. Bueno, Profe, yo sí quería hacer una pregunta que no llegué a terminar de copiar. ¿Cómo dale, Inés. pasamos del término de 0 igual a trabajo más masa por H1 menos H2, y después vos pasaste el trabajo al otro lado y se te invirtieron los trabajos, eso, las entalpías? Eso no lo entendí. Sí, espera que me ubico. Es lo que hiciste en lápiz recién, profe. Ah, lo que hice en lápiz. Claro, sí. Claro, acá, a ver, pasa que no puedo mostrar las dos cosas juntas. Acá lo que eliminé, digamos, fueron los términos Q punto, que expliqué más o menos por qué. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Y la eso energía sí. cinética y la energía potencial también entendí. Entonces, ¿qué O es lo sea, que porque, pasa? o sea, yo no entiendo, igual tampoco sé si ¿Por qué el puedo haber cero? copiado mal. ¿Por qué el cero No, este? no, sino que viste que la masa está multiplicando dos entalpías que están restadas. Sí. Arriba está entalpía 1 menos entalpía Ah, está 2 bien. y abajo. Vamos a la presentación, a ver si Sí. podemos compartirla de vuelta. Bueno, acá, no sé por qué. A ver, ahora que estoy compartiendo el principio de la presentación. Estás en la última diapo. Ah, perfecto. Estaba bien y... Bueno, voy a empezar de vuelta. Perdón. No, por favor. Compartir. Ah, porque yo... Ah, ya sé lo que pasó. Bueno, vamos acá entonces. Ahora que están viendo. Yo no estoy viendo la pantalla. Nada. Un segundo, ¿eh? Ahí está. Muy bien, vamos al final entonces. La pregunta entonces, ¿cómo era? ¿Por qué en entalpía 1 menos entalpía 2 pasa a entalpía 2 menos entalpía 1? Bueno, acá está, ¿no es cierto? Sí. Esto es en estado no estacionario. Vamos al estado estacionario. ¿Esto está bien, digamos? ¿Hasta acá estamos Sí, de acuerdo? perfecto. Sí, sí. Bueno, simplemente, fíjate, si yo acá tacho EP y EC, acá también los tacho EP y EC, Sí. me queda M punto por H1 menos H2. Ujú. Y después esto todo, digamos, pasa a la izquierda y me queda menos WS igual a M punto por H1 menos H2. Este Q punto desaparece. ¿Me seguís? No, pero porque yo Vamos a copié hacer algo una cosa. mal. Sí, yo tampoco entiendo eso igual, ¿eh? Porque en una está como A ver. H1 menos H2 y después H2 menos H1, no entiendo eso tampoco. A ver si encuentro un papel en blanco. Acá tengo. Ah, perdón, sí, ya está, ya entendí. Es que tenía mal copiada la ecuación. Me olvidé de poner cuando saqué el calor, me olvidé del menos adelante del trabajo, entonces me quedaban raros los signos, pero Ah, lo pude solucionar.
Gracias. Bueno, ¿y la otra persona? Sí, ya está también. Gracias. Bueno, ¿que están juntas? No, pero tengo todo No, prolijo, no. por eso yo, bueno, no entiendo ni lo que escribo. Bueno. Bueno, ¿alguna cuestión más? Por ahora no. No, Me yo imagino tampoco, profe. para ustedes debe ser complicado porque no debe ser, no, para nada fácil reunirse a estudiar, ¿no es cierto? Mm. O sea, todas las dudas las tienen que ventilar acá o a través del campus, ¿no? Sí. Bueno, pueden usar chat y esas cosas, por supuesto, entre ustedes. Bueno, lo que faltaría entonces es ir viendo ejemplos, digamos, ir viendo tal vez con más detalle cómo funciona un intercambiador de calor, de acuerdo al tiempo que haya, y lo que pueda preparar lo hago yo o lo harán con Eunice y Bernarda en la clase de problemas. Así que, bueno, por ahora yo me quedo por acá, pero ya hacemos un descansito y a las 6 de la tarde comienzan Eunice y Bernarda. Ok, gracias. Dale.